e innovación en el manejo del recurso hídrico en Córdoba, un espacio vital y necesario en nuestra región. Este encuentro se realiza con un claro propósito y es fortalecer el ecosistema hídrico de Córdoba mediante la articulación entre todos los actores, promoviendo el intercambio de conocimientos, tecnologías innovadoras y mejores prácticas en gestión sostenible del recurso hídrico para el beneficio de nuestra ciudad. Buscamos seguir fortaleciendo alianzas estratégicas para la construcción de un territorio resiliente, inteligente y sostenible. Queremos extender un especial saludo y agradecimiento a todas las instituciones que nos acompañan y hacen posible este evento, a la Alcaldía, Aguas de Córdoba, Camacol y su gremio, a las universidades, Promontería, Centro Comercial Alamedas, medios de comunicación, directivos de Veolia. A la instalación de este segundo encuentro, que estará a cargo del gerente general Uriel García Pereira. Él nos compartirá su visión con la conferencia Gestión Sostenible del Agua en Montería, Veolia como referente a nivel país. Recibámoslo todos con un aplauso. Muchas gracias. Quiero agradecer primero, pues, la presencia de ustedes. Lo que percibimos en nuestra ciudad y en la región es que aunque hay temas muy importantes que son clave para el desarrollo, también existe pocos escenarios en donde podamos compartir las ideas, la visión que hay sobre esos temas. Y en este encuentro en particular, que es una iniciativa de Veolia que iniciamos el año pasado, queremos compartir algunas de las cosas que hemos implementado como empresa a nivel local aquí en Montería sobre sostenibilidad. Cómo la sostenibilidad se ha convertido precisamente en el eje de la evolución de los servicios que Veolia ha prestado aquí en Montería. ¿Y por qué surge la palabra o la expresión sostenibilidad? Porque los seres humanos nos hemos dado cuenta con el tiempo y a las malas de que todo se gasta, hasta los recursos. Pero nadie quiere dejar su estilo de vida hacia atrás. Nadie quiere regresar a lo que vivía antes. Todo el mundo quiere sostener su estilo de vida. Entonces, si vamos a seguir usando los recursos, hay que hacerlo de una manera que permita sostener ese crecimiento y ese estilo de vida. Y ahí entra la sostenibilidad, que tiene, por supuesto, muchísimos matices. Nosotros, en esta presentación, vamos a ver algunos de esos matices. Todos ellos enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En el caso de Montería y de la evolución de los servicios públicos que presta Veolia, pues encontramos que básicamente son estos objetivos los que queremos resaltar.
el fin de la pobreza, la salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y producción y consumo responsables. Y eso lo vamos a ir desarrollando en 4 aspectos, 4 ejes claves de la operación de Veolia, que queremos también que la comunidad se entere y que también la región se entere. Porque lo que ocurre en Montería es un referente no solo para Córdoba, sino para toda la región Caribe. Así que vamos a desarrollar esos 4 aspectos: acceso al agua potable, uso racional de los recursos naturales, el impacto que tenemos nosotros en ese uso, saneamiento básico para la ciudad, y luego vamos a comentar unos aspectos sobre esos resultados a manera de conclusiones y también plantear algunas ideas a manera de propuesta. Entonces, iniciemos con acceso al agua para todos. Esa imagen, bueno, yo entendería que la mayoría de la gente en Montería no vivió eso. Porque si usted tenía, bueno, estamos en el 2025, ¿verdad? Han pasado 25 años. Si usted tenía 5 años, quizás no era consciente de esas cosas. Así que la mayoría del monteriano, de la gente joven o adultos jóvenes, ya han vivido una Montería relativamente diferente, pero esa era la Montería que había en el año 2000, bueno, que había desde antes del año 2000, ¿cierto? Así era el servicio de acueducto. Y es increíble porque probablemente esas mismas personitas hoy tendrán 30 años, 35 años, y les tocó una Montería distinta a la Montería de los papás. Pero esa era la Montería que había. Esa fotografía fue en una zona cercana entre Mogambo, Candelaria, Robinson, Pitalúa, donde la gente construía un aljibe encima del tubo de agua. Literalmente cortaban el tubo de agua y hacían una alberca y vendían agua. Entonces nadie le llegaba agua sino al de la alberca, porque la alberca estaba construida con el tubo adentro, cortaban el tubo. Entonces el agua, cuando llegaba algo de agua, llegaba ahí y el señor vendía agua. Y todos fueron copiando, los que podían hacerlo. Esa era la Montería, o esa es la Montería que nadie recuerda. Y no es un tema de nostalgia. Es un asunto para no olvidar que el desarrollo no se hace de un momento a otro. Requiere, como lo vamos a resaltar en esta presentación, requiere planeación, visión a mediano y largo plazo, y eso también lo vamos a resaltar mucho cuando estemos en el evento central que tiene que ver con el plan de drenaje. Porque el primer año cuando llegó Veolia acá a Montería, todo el mundo estaba pidiendo agua, como si nunca hubiera habido nadie antes para reclamarle. Y ahí estaba la necesidad. Bueno, ¿y cómo se ha evidenciado esa evolución en el caso del servicio de agua en la ciudad? Bueno, para no aburrirlos, preparamos unas gráficas y unas fotografías que son muy sencillas para entender los aspectos claves. En la línea superior aparecen la cantidad de usuarios del sistema de acueducto en la ciudad de Montería. En la línea superior. Y en la línea más oscura, la cantidad de agua o litros por segundo que demandaba la ciudad en cada uno de esos años. Así es que ahí vemos, por ejemplo, que entre los años 2000, 2003, aquí hay un dato altísimo de 880 litros por segundo y solo teníamos 46,000 usuarios en el sistema. ¿Y cómo se va viendo la evolución? Pues que después del tercer año ese caudal se fue al piso porque ya muchos de los proyectos que estábamos implementando para mejorar el servicio estaban en curso. Ahora la misma cantidad de agua
estaba alcanzando hasta el año 2018. Si usted tira una línea horizontal sobre ese 880 hasta allá, llegan al 2018. Increíble, ¿no? La ciudad tenía agua hasta el 2018, pero no alcanzaba en el 2002 ni el 2001. Bueno, ya después fue creciendo la ciudad y hoy estamos distribuyendo cerca de 1.188 litros por segundo en la media a la ciudad, pero ya contamos con 132.000 usuarios. Así es que prácticamente se ha cuadruplicado la cantidad de usuarios, pero la distribución de agua desde un principio no se ha duplicado. 30 a un 40% más. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, ahí están las palabras que queremos resaltar. Planificación e inversión. Eso no ocurre de un momento a otro. Se requiere planear. Y la verdad es que vivimos en una cultura que no hacemos eso. No planeamos hacia el futuro. Y cualquier proyecto de impacto queremos que ocurra ya. Porque no tenemos esa cultura. Así que sí se requiere planear a corto, a mediano y largo plazo. Ahí ustedes pueden ver la situación en el año 2000. En el año 2000 podíamos producir 650 litros por segundo y la evolución al 2022 y al 2025, ¿no? Ya hoy tenemos 1.830 por segundo, 1.830 litros por segundo. Así que la ciudad hoy tiene un excedente de producción que le permite mantener su tendencia de crecimiento. ¿Vieron en la gráfica anterior cómo iba el crecimiento, no? No hubo ningún año en que eso se frenara y quedara así horizontal. Todos los años. Así que el crecimiento de Montería es uno de los crecimientos más altos, urbanísticamente hablando, de la región. O al menos se mantiene en una tendencia que la ubica como una ciudad en pleno desarrollo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con planeación e inversión. Proyectos de extensión, de reposición de redes matrices, construcciones de plantas de potabilización, estaciones de rebombeo, apoyando la inversión, porque mucho del crecimiento urbanístico se da por inversión de privados. Y el privado pues quiere ver que hay oferta tanto de acueducto como de alcantarillado para invertir. Si no, no lo va a hacer. Obviamente impactan otras cosas, pero si no está eso consolidado, no es posible el desarrollo. Entonces, está claro cómo a través de los años se ha hecho un buen uso del recurso porque cada vez necesitamos menos agua para abastecer la misma cantidad de usuarios. Eso también se evidencia en esta gráfica para alcantarillado. Miren cómo va creciendo el alcantarillado. Obviamente en los primeros años el crecimiento no fue muy grande porque la administración municipal de turno decidieron hacer un cambio en la dinámica de ejecución del proyecto de la concesión. Esto es solo historia, pero nos permite entender cómo el concesionario siempre ha sido un apoyo, ¿verdad?, para la administración. Los problemas de agua potable eran más grandes de lo que se pensaba, así que se priorizó gran parte de la inversión a acueducto. No tenía sentido seguir avanzando con proyectos de alcantarillado si las zonas a donde se le va a colocar el alcantarillado no tenían acueducto. Entonces se priorizó primero la ejecución de inversiones en acueducto y luego de alcantarillado. Por eso ustedes ven que a partir de 2007 se dispara todo, ¿no?, en alcantarillado. Y hoy tenemos cerca de 114, 116 mil usuarios de alcantarillado en la ciudad. ¿Cómo se ha dado la evolución en alcantarillado? De la misma manera que en acueducto. Planificación e inversión.
Y estos proyectos de infraestructura tienen un orden. Así que primero hay que construir ciertos componentes y luego avanzar en otros. Cuando nosotros iniciamos, la cobertura de alcantarillado era de 25% más o menos. Y básicamente era la zona centro y algo de la zona norte, básicamente. El resto de la ciudad no tenía alcantarillado, la margen izquierda no tenía alcantarillado. Hoy tenemos una capacidad de recolección y de bombeo de más de 3.600 litros por segundo. Tenemos muchas más redes, obviamente, de alcantarillado que antes. Al igual que en acueductos, se ha hecho un esfuerzo enorme para hacer reposición de redes, de muchas de las redes. En principio, que cuando llegamos ya estaban en mal estado, y otras que con el tiempo, en que han pasado 25 años, se ha hecho necesario reponer. Así que también se han construido redes matrices menores, se han construido plantas de tratamiento, nuevas estaciones. Las estaciones existentes se modernizaron. Tenemos unas fotografías que no están incluidas en esta presentación de cómo eran las estaciones de bombeo cuando nosotros llegamos. Pues eso estaba en una condición increíble. Y esa era la ciudad y esa era la capital de Montería. Ustedes recuerdan, si son de Montería, hace muchos años que se formó una polémica con Lorica. ¿Sí supieron de esa polémica con Lorica de quién debía ser la capital del departamento de Córdoba? Bueno, mucha gente pensaba que Lorica debía ser la capital de Córdoba y no Montería. ¿Y qué han notado ustedes en todos estos años con respecto a las ciudades de Córdoba? ¿Hay alguna ciudad en Córdoba que tenga el desarrollo y la dinámica de desarrollo que tiene Montería? Con la intensidad, ninguna. Y si usted revisa la prestación de servicios básicos como acueducto y alcantarillado de esas ciudades, notará por qué. Notará por qué. Si no se desarrollan de manera planificada y organizada los servicios públicos, pues no va a ocurrir desarrollo. Pero además hay que hacerlo con criterio de sostenibilidad para impactar menos el medio ambiente. Bien, hablemos ahora del uso racional de los recursos naturales para mantener precisamente esa dinámica de crecimiento con un enfoque sostenible. Esa es una imagen en dron de la entrada de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Hablemos del impacto en el recurso agua. Todas nuestras captaciones captan agua del río Sinú. El río Sinú es un río muy especial, ¿no? No es un río de balneario, porque ustedes ven el color del agua y los sedimentos que transporta, pero es un río que se ha podido sostener en el tiempo y tiene suficiente agua. La media de caudal del río Sinú puede estar entre 400, 600 metros cúbicos por segundo. Y la ciudad hoy no demanda sino 1.2. O sea que el problema no es ese. El problema es el acceso y cómo usas ese recurso. Pero incluso aunque fuera menos, hoy a todos se nos exige hacer un uso responsable de los recursos. ¿Y eso cómo se evidencia en la gestión de Veolia? Bueno, en esta gráfica, cuando se iniciaron las operaciones, allá al principio, en el año 2000, 2001, necesitábamos captar del río 1.63 metros cúbicos por día por usuario. 1.63 metros cúbicos por día por usuario. Y ahí están ustedes viendo la gráfica de cómo ha evolucionado eso, y luego de que se ejecutaron muchos planes claves en los primeros años, se pudo estabilizar y hoy es 0.77 metros cúbicos por día por usuario. Eso es una reducción de más del 60%. La eficiencia de la distribución es cerca del 65%, lo que equivale a un 35% de agua no contabilizada. Bogotá no tiene 35%.
Cartagena tampoco tiene 35%. Hay ciudades emblemáticas como Tunja, en donde opera Veolia, que tiene 20%. O Palmira, que están entre 19, 18, 19 también. Pero el resto de las ciudades del país, 35%, 40, 45, 50, incluso capitales con más habitantes que Montería. Así es que se ha podido ser más eficiente y sin importar si el río Sinú tenga suficiente agua o no, se ha hecho un trabajo con miras a la sostenibilidad, porque el caudal que se requiere hoy para nuestros clientes cada vez es más bajo. Y eso es eficiencia. ¿Qué acciones concretas se han hecho para conseguir eso? Bueno, hay una buena práctica que hemos compartido en algunos escenarios con la comunidad y que hemos indagado cómo se hace en otros sistemas aquí en Córdoba y en otras regiones, y que no se hace así. Nosotros tenemos implementado hace ya muchos años un sistema de reuso de las aguas de lavado de las estructuras de tratamiento. Luego de coger esa agua del río, que ustedes saben cómo es el color del agua del río Sinú, eso es sedimento, así que básicamente todo el sistema de tratamiento en la parte física y química está orientado a retener ese sedimento. Pero las estructuras hay que lavarlas, los filtros hay que lavarlas, otras estructuras como sedimentadores, flocuradores, eso son aguas sucias. Desde hace años, unas lagunas que ustedes ven en esa fotografía para Sierra Chiquita, a donde enviamos esas aguas de lavado. Esas aguas ahí se sedimentan y al final de la laguna las volvemos a capturar y la metemos nuevamente al sistema de tratamiento. Eso significa que cerca del 5 al 10% del agua se reusa. Y eso equivale pues a cerca de 3 millones de metros cúbicos de agua al año que tendríamos que haber captado del río Sinú. Pero en este esquema de recirculación no es necesario. Si ustedes indagan y cómo hacen otros acueductos, pues esas aguas de lavado las tiran al río, así como salen. Al alcantarillado es poco probable porque terminan tapando el alcantarillado, porque eso es agua sucia con sedimento. Si no es al río, es alguna corriente cercana por allí que termina en algún río. ¿Cómo harán en las poblaciones cercanas? Eso es lo que se hace en esa población. Y esto es una buena práctica que se puede implementar en cualquier acueducto de Córdoba, porque generalmente la tierra es más barata, por así decirlo, para implementarlo. Esto es una buena práctica que permite entonces que no tengamos vertimientos por esas aguas al río. Así que el agua de lavado llega a esas lagunas, de ahí rebombeamos, y cuando esas lagunas se colmatan, se llenan de sedimento, entonces con maquinaria sacamos esos sedimentos. Y ese sedimento es como, bueno, tiene un 50% de arcilla, tiene algo de arena, algo de limo, así es que se parece mucho al aluvión normal del río. Así que ese sedimento que se saca de las lagunas se usa con algunos privados como material, ¿verdad? Sea para mejorar algún suelo o algo así, o algún cultivo. Es básicamente sedimento del río, pero no regresa al río, que es lo interesante. Son cerca de 10 toneladas por año de material. ¿Y cómo nos hemos adaptado también al cambio climático? Les comentaba al principio que el problema del río Sinú no es que no tenga suficiente agua, tiene suficiente agua. Eso puede que cambie con el tiempo.
nosotros tenemos registro de los niveles del río desde que iniciamos. Y notamos para el año 2008 que las cosas ya estaban cambiando. En los registros que nosotros pudimos conseguir de la empresa URRA inició operaciones, llenado, y se gastó como 3 años, hasta el 2003 más o menos, 2000, 2001, 2002, 2003, en llenado, y obtuvimos información de algunas mediciones que ellos tenían de históricos, de niveles del río Sinú. Hasta antes del 2008, nunca en el río Sinú, en un punto de referencia, que es el que está en la gráfica de arriba, ubicado en el puente metálico, ahí en el pie del puente metálico donde tenemos la planta que llamamos planta Campanos, o planta Los Campanos, nunca bajó de 60 centímetros ese nivel. Nunca. Y después del 2008, nosotros ya comenzamos a registrar niveles por debajo de eso. De hecho, para el 2012, más o menos, comenzamos a registrar niveles de punto 20. O sea, era muy raro 60 centímetros en ese punto. ¿Y sabe qué es lo normal hoy en día? Que ese nivel llegue a 0 todos los años. Pero además, en los últimos años, esta regla que ustedes ven allí, pues, tiene 20, luego 10 y luego 0. Esa estación la maneja el IDEAN. Tuvieron que instalar otra mira más adentro del río, porque ya ahí no marcaba nada. Ya tenemos registros con respecto a ese mismo nivel de menos 20 centímetros. Es decir, que el río Sinú, en las épocas de verano, o en las épocas en que se corresponde con épocas de pocas lluvias, los primeros 3 meses, 4 meses del año, o arrancando desde diciembre o noviembre, cada vez tiene menos agua. ¿Y eso cómo se evidencia? En que la orilla del río se separa más, o la orilla del agua se separa más de la orilla física del río. Eso lo detectamos y nosotros comenzamos a hacer proyectos. Desde esa época a interconectar plantas internamente en Sierra Chiquita y después a ir aumentando la capacidad de captación en donde no teníamos mayores inconvenientes que es en esta captación, la que está a la derecha. Así que pasamos de implementar planes de contingencia cuando el río Sinú estaba en niveles críticos a mantener el servicio sin importar el nivel del río. Y eso es adaptación al cambio climático. No podemos hacer nada con eso nosotros. Tenemos que adaptarnos. Y en este caso significa construir cosas para seguir con la misma dinámica, ¿verdad? O calidad de vida que tenemos. Y en Montería pues no se nota, el río está bajito, pero no pasa nada con el servicio. Eso es adaptación al cambio climático y obviamente está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que evidencia el criterio de sostenibilidad en la operación y en la evolución de los servicios de acueducto y de alcantarillado. Tiene que ver con el uso del recurso energía. Este parámetro es bien interesante. Cuando iniciamos con los sistemas que estaban, necesitábamos 265.337 kilowatts por usuario por año. Aquí todo es por bombeo. Se capta agua del río por bombeo, se sube a los tanques o se distribuye por bombeo. Y hoy la cifra es de 98.000. Eso es una reducción de más del 60%. O sea, se necesita hoy menos energía. ¿Y eso cómo se ha conseguido? Bueno, una parte por la gestión, porque se han implementado mejores controles de operación de esos sistemas, y otro, pues con la inversión, porque los sistemas se han renovado a sistemas más modernos. No solo las bombas, los motores, todos los tableros, los sistemas eléctricos, transformadores, todo.
todo se ha ido renovando a sistemas más eficientes. Obviamente con el tiempo también estamos entregando menos agua y eso también reduce la cantidad de energía. Y somos o estamos certificados en la norma 50.001 sobre eficiencia energética, que nadie nos obliga a eso. No hay nada en el contrato de concesión que nos diga que tengamos que certificarnos en esa norma, obviamente porque esa norma no existía en ese momento. Es más por responsabilidad de la empresa, ¿no? De estar bien preparados y de implementar criterios de eficiencia en la operación de los sistemas de acueducto y de alcantarillado. ¿Qué otras acciones concretas hemos desarrollado en lo que tiene que ver con el recurso o el impacto en el uso de los recursos naturales? Bueno, lo que tiene que ver con la modernización del tratamiento de aguas residuales. Les cuento algo, las lagunas, que la gente llama comúnmente lagunas de oxidación, ese sistema técnicamente está probado que funciona y son una opción técnica viable. Pero también es cierto que aunque funciona, tiene limitaciones. Y una de las limitaciones es que no puedo reducir la carga orgánica que sale de la laguna o no puedo aumentar su eficiencia porque son procesos que yo no controlo, sino que se controlan con la luz solar. Entonces hay poco control. Funcionan en la media y técnicamente son válidos. El municipio de Montería en un momento quiso hacer un giro y se incluyó en el contrato el modernizar los sistemas de tratamiento y se incluyó una planta de tratamiento. La norma colombiana establece que la calidad de esa agua que sale a las lagunas en un parámetro que se llama DBO no debe superar el valor de 90 miligramos litro por segundo. Y eso con las lagunas se consigue. Se consigue en 70, 80. Es complicado. Pero con esta planta conseguimos 30. ¿Qué significa eso? Que a la fuente, ¿verdad?, está recibiendo menos carga orgánica. De un sistema que nosotros pensamos que debería llamarse planta recuperadora de agua y no planta de tratamiento. ¿Y por qué planta recuperadora de agua? Porque, y eso es algo que quizás la gente no lo ve así, nosotros somos los que contaminamos, no la planta. Es que la planta está virtiendo al río, tanto contaminación. No, la planta no, somos nosotros. Nosotros tomamos agua, nos bañamos, ¿verdad? Vivimos y botamos desechos. ¿Y todo eso va a dónde? Al alcantarillado. ¿Y el alcantarillado termina en dónde? En la planta. ¿Pero qué llega al alcantarillado? Lo que nosotros hemos echado al alcantarillado. Porque usted preparó alimento, porque fue al baño, porque se bañó, porque hizo popó, porque hizo chichi. O tuvo un negocio, lavó el carro, lo que sea. Nosotros somos los que contaminamos. ¿Y qué hace esa planta? Recupera el agua que la recibió usted potable, transparente. ¿Y cómo la devolvió? Contaminada. Así es que creemos que esa planta no debería llamarse planta de tratamiento de aguas potables, sino planta recuperadora de agua. Así que estamos regresando agua al río con menos contaminación, no con cero contaminación, porque en ningún lado hay plantas con cero de contaminación. Ya convencionalmente los seres humanos hemos aceptado que vamos a hacer un daño. Tratamos de que el daño sea lo menor posible, o en un nivel en que la misma naturaleza se pueda reponer fácilmente. Así que estos sistemas de tratamiento son más eficientes y nos ayudan a eso, a recuperar el agua que nosotros hemos contaminado.
Por eso creemos que deben llamarse plantas recuperadoras de agua y no plantas de tratamiento. En agua potable, probablemente sí. Cogemos un recurso bruto como viene, ¿verdad? No está contaminado, la naturaleza lo produce así, pero acá nosotros hemos dañado el agua. Así que con este sistema, que es mucho más moderno, hoy Montería cuenta con una planta a la que llamamos Petar del Caribe, porque es la única planta en el Caribe de ese tamaño que está funcionando. Es la única planta o es la única ciudad en la costa que tiene una planta de tratamiento. En Barranquilla hay lagunas y ya anunciaron que van a hacer un proyecto para construir una planta de tratamiento que tiene impacto en las playas estas de Mocho. De Puerto Mocho, exactamente. De Puerto Mocho. Pero tienen lagunas, no tienen planta de tratamiento en Barranquilla. En Santa Marta, pues ustedes saben que tampoco. En Cartagena hay un emisario como en Santa Marta. Bueno, hay un emisario en Cartagena, que Santa Marta tiene más problemas. Así que fíjense cómo cuando se plantean proyectos que requieren planificación, recursos y que se ejecuten en el tiempo, los proyectos de impacto, las cosas cambian. Y este proyecto es un referente y por eso Montería sigue siendo una ciudad para mostrar. Porque hay proyectos de impacto que se ejecutan de manera planificada. Y bueno, resaltar cosas como que en Montería todas las aguas que se recolectan son tratadas. Eso tampoco ocurre en las grandes capitales. Por ejemplo, en Bogotá quieren construir una planta para descontaminar el río. O sea que el río recibe de una u otra manera agua residual. Hay alguna planta, pero no alcanza. Y el río está contaminado. Así que Montería puede sacar pecho de que todas las aguas que se recogen se tratan antes de llevarlas nuevamente a la cuenca. No hay vertimientos directos al río. Y eso es sostenibilidad. Porque un río contaminado, pues, ya se dificulta absolutamente todo. Bien, queremos mencionar entonces ya como resumen algunas conclusiones de cómo la sostenibilidad ha sido el eje de la evolución de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Montería. Primero, resaltar que las inversiones son planificadas de acuerdo con la visión que se tiene de la ciudad, hacia dónde va a crecer la ciudad y la dinámica de crecimiento de la ciudad. Y eso requiere tiempo. Todos los proyectos van en secuencia y se van ejecutando. Sin eso, nunca va a ocurrir nada. También una operación eficiente. Si no se tiene una operación eficiente, pues los servicios tampoco pueden tener un criterio de eso. Algo pasó aquí. Yo no fui. O las hidroeléctricas, pero también fuentes de energía en donde se gastan recursos de origen fósil, ¿verdad? Se usa carbón o se usa también petróleo o alguna otra sustancia. Así que hay que preponer sobre eso. Y también la estrategia de eficiencia energética tiene que ver en cómo estás organizado tú y qué planes tienes para controlar eso, y ahí la certificación es importante. Es necesario tener planes de cambio de tecnología, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y eso es lo que ha pasado o lo que queremos resaltar que ha ocurrido en Montería. Se han implementado nuevas tecnologías en tratamiento tanto de agua potable como de aguas residuales, y eso impacta el medio ambiente. Por eso la ciudad de Montería tiene tantas buenas noticias. En estos días que inauguramos la planta de tratamiento en Sierra Chiquita, yo le preguntaba a los compañeros si han visto noticias de otras ciudades en Córdoba que estén diciendo inauguramos una planta de tratamiento o algo. No se escucha una noticia de ninguna de las poblaciones alrededor sobre proyectos de ampliación, de mejora, en fin. Así que Montería sigue siendo un referente. El cambio o implementación de nuevas tecnologías
es importantísimo. La adaptación al cambio climático, podemos quejarnos y decir, es que tú sabes, el clima, el cambio climático, pues sí, pero hay que implementar cosas. Y sí son costosas, porque ya el daño que hemos hecho, pues está. Entonces hay que implementar planes y proyectos para poder adaptarse al cambio climático. Una de esas acciones, como la recirculación de agua de la planta de tratamiento, ayuda. Y siempre la hemos vendido como una buena práctica que quizás simplemente en otros sistemas de acueducto. Y obviamente, cero vertimientos. Tú no puedes tener vertimientos directos al río o a la fuente que uses. Eso no. Antes de cualquier cosa, lo primero que tendrías que eliminar eso. La ciudad de Montería hace años que no tiene eso. De hecho, cuando llegamos nosotros había un vertimiento directo del río, el de la margen izquierda. Y uno de los compromisos expresos del contrato era eliminar ese vertimiento. Vertimiento directo. Cuando hablamos de vertimiento directo del río, nos referimos a vertimiento sin tratamiento. Técnicamente es válido vertimientos a las fuentes o a las cuencas de las fuentes, cumpliendo con los requisitos de la norma. Y aquí la autoridad ambiental es muy celosa de ese tema. ¿Qué propuestas hay para seguir adelante? Hay muchas. Lo que pasa es que algunas responden a la dinámica de la ciudad y a lo que la ciudad también considere como importante. Por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales produce un lodo. El lodo que resulta del proceso orgánico por la contaminación que nosotros hacemos. Nosotros estamos invitando a la academia, a las universidades, a investigar para buscar opciones de valorización de esos lodos, que ya convencionalmente pueden tener muchos usos. En agricultura, porque se puede convertir en un insumo para fabricar algún tipo de abono, o algún tipo de producto para mejorar los suelos. Es posible. También los lodos de las plantas, que es como un aluvión, pero puede tener algún uso. La planta de tratamiento que les comentaba, el caudal de salida de esa planta es cerca de 350 litros por segundo. Esos son como 30.000 o 300.000 metros cúbicos al mes. Es una cantidad de agua que puede ser implementada en algún programa de reuso. Se mejora un poco y se puede usar o reusar. La normativa colombiana es todavía un poco así como dura para hacerlo, pero también es un ámbito de aplicación. ¿Cómo se puede conseguir eso? Bueno, como decía un compañero de nosotros, hay que crear la crisis para que cuando venga la crisis uno esté más preparado. En Montería hay agua de sobra. Ese río y todavía todos los cultivos de los alrededores usan agua del río Sinu y es barato. Pero como están las cosas, eso va a cambiar. Y cuando querramos hacer algo va a ser más costoso y nos toca inventar algo. ¿Por qué no aprovechar que el tiempo es favorable y hacer investigación y plantear proyectos? Inventarnos la crisis. Y si no se pudiera, ¿qué haríamos? Y si alguien dijera, ya para esos cultivos no se puede usar el agua del río Sinu, ¿qué hacemos? Y si esa agua se tratara, si le hiciera un tratamiento terciario y se usara para otra cosa. En fin, la ciudad es pensar en ciudad. Reducir el consumo de energía. Nosotros hemos implementado programas, de hecho en esta fase 2 de un programa que se llama Captación Nivel 0, se está haciendo cambio tecnológico de equipos de bombeo que impactan no solamente en la cantidad, sino en la cantidad de agua que captamos, sino también en la cantidad de energía que se consume. Y estamos invitando pues a que la planta de tratamiento de aguas residuales, la que llamamos PETAR Noro o PETAR del Caribe, se convierta en un referente a nivel de la región.
que en la región, en las ciudades vecinas de nosotros, se piense en ir dejando el esquema de lagunas y complementarlo con él. Son proyectos costosos, pero si no se planifica y se comienza, nunca se llevan a cabo. Y si el hecho de que sea costoso es la talanquera, pues la ciudad no va a crecer nunca. Aquí no va a pasar nada nunca. O miren la historia del metro de Bogotá. ¿Por qué razón el metro de Bogotá no se había comenzado a hacer? Era mucha plata y no había voluntad para conseguir la plata. ¿Y por qué lo hicieron en Medellín? No porque tuvieran más plata. Pues, hagamos 1000 metros de metro, hagamos 500 metros, lo que sea, pero arranquemos. Si no arrancamos, y por eso las ciudades grandes tienen esa diferencia, piensan hacia adelante. Si creemos que porque un proyecto es muy costoso, mejor no, porque la ciudad tiene otras necesidades, pues nunca haremos nada. Además, tampoco las otras necesidades se han eliminado, ¿verdad? Hay que trabajar simultáneamente en todo, en todo. No podemos esperar que algo esté totalmente resuelto para esa misma plata usarla para otra cosa. Eso no va a ocurrir. Porque siempre esa necesidad tendrá su versión el próximo año y el próximo año. No hay ninguna ciudad en donde eliminen 100% ninguna necesidad. Pero tiene que seguir creciendo. Así que esa es la invitación con esta charla de sostenibilidad en el manejo de los servicios públicos. Hay que pensar en grande. No podemos dejar de ser un pueblo si no se hacen inversiones para la ciudad. Y eso requiere una visión a mediano y largo plazo. Bien, muchas gracias por su atención. Como hemos podido constatar, el eje central de la gestión de los servicios de Veolia en Montería ha sido sin duda la sostenibilidad. En esta visión a largo plazo, centrada en la eficiencia y el cuidado del planeta, es lo que lo ha posicionado no solo como un actor clave en nuestra ciudad, sino también como un verdadero referente a nivel departamental y nacional. Esta trayectoria es la prueba de que la experticia y la planificación son pilares fundamentales para lograr una gestión verdaderamente innovadora y responsable de nuestros recursos naturales. Es el camino hacia la seguridad hídrica que buscamos para las generaciones presentes y futuras. Y precisamente en este espíritu de innovación y transformación, damos paso a nuestro tema central, una presentación que propone una solución integral para los desafíos urbanos de Montería. En este importante segmento tendremos nuevamente la oportunidad de escuchar al gerente general de Veolia, Uriel García, quien nos expondrá los detalles de esta trascendental iniciativa y a quien se sumará posteriormente el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, para compartir su visión sobre el futuro sostenible de nuestra ciudad. Con ustedes, una propuesta de transformación urbana, integral y sostenible. Solución del drenaje pluvial de la zona centro de Montería. Sí, los que llegaron ahorita, pues, que le cuenten. ¿Y qué habló el ingeniero Uriel? No sé, algo ahí como de una planta, una cosa. Vinieron a esto. Plan maestro de drenaje urbano en la zona centro de Montería. Bien, yo quiero decirles algo. Vamos a mostrarles mucha información. Tratamos de prepararla, que fue una información digerible. No hay muchos datos así técnicos gruesos, para que ustedes perciban la dimensión de este proyecto y el tremendo compromiso que este proyecto genera, no solamente para nuestro alcalde Hugo, para lo que venga, Y ustedes tendrán una visión privilegiada de ese proyecto. Otros quizás tendrán que ver el papel o alguna cosa, pero ustedes van a tener
una visión privilegiada de ese proyecto, que lo hemos bautizado así, un proyecto de transformación urbana, ambiental y sostenible, con ese eslogan, ¿verdad? De cómo cuando se drena el agua en la ciudad emerge. Ahora ustedes se dan cuenta por qué ocurre eso y el impacto que este proyecto va a tener para la ciudad y por qué este proyecto tiene que convertirse en bandera, ¿verdad? Vamos a ir comenzando a ver información y luego les voy contando datos. Bueno, lo primero, comprender el problema, y le vamos a mostrar información porque aunque vivimos en Montería, la realidad es que pues uno le saca el cuerpo a todo lo que sea problema y es mejor ya uno con lo que uno es suficiente, pero con estas imágenes y lo que viene a continuación queremos sensibilizarlos a ustedes sobre el problema y que conozcan realmente cómo es el problema, no solo lo que ustedes perciben de esta situación. Y vamos a mostrarle cómo el equipo consultor fue abordando la problemática de drenaje de la zona centro. La ciudad de Montería tiene una problemática de inundación en diversos puntos cuando se presentan eventos de lluvias intensas. Esto genera afectaciones importantes a la movilidad, la economía yo vivo ahí, yo vivo por ahí. De la población. El prolongado aguacero que cayó la madrugada de este lunes 13 de junio sobre gran parte de la ciudad conllevó a que se presentaran emergencias en distintos puntos de la capital cordobesa. Sectores como el barrio Monteverde en el centro de la ciudad son un claro ejemplo de esto. Con el propósito de solucionar esta situación de inundación en el centro de la ciudad, la administración municipal ha contratado a Veolia Aguas de Montería para que desarrolle una propuesta de ingeniería sobre el sistema de drenaje urbano, para que así se resuelva de manera estructural la situación y contribuya al cierre de brechas de desarrollo y sostenibilidad en Montería. La solución propuesta parte del diagnóstico del funcionamiento del drenaje actual y define acciones de ingeniería de tipo hidráulico, civil y ambiental. Esta solución presenta varios beneficios técnicos e hidráulicos. Se mejora la capacidad de drenaje del sistema, reduciendo el riesgo de inundaciones durante precipitaciones altas. Se logra un manejo más controlado de los caudales máximos, evitando desbordamiento de los canales. Económicos y de movilidad. Disminución del nivel del agua en las vías en puntos críticos de la ciudad. Menor impacto económico en el centro de la ciudad, al permitir el flujo vehicular y peatonal sin mayor incidencia durante las lluvias. Mejora en la seguridad de los peatones durante eventos de lluvia. Ambientales y de salud. Adaptación al cambio climático. Con la frecuencia y la intensidad de las lluvias en aumento debido al cambio climático, un sistema robusto de drenaje como el planteado permite que la ciudad sea más resiliente a estos fenómenos. Al gestionar adecuadamente el drenaje, se evita la acumulación de agua estancada en las vías, que puede ser un foco de contaminación y proliferación de enfermedades. Urbanísticos y comunitarios. Es una solución que contribuye a una mejora notoria en la problemática de inundación que se presenta en el barrio Monteverde actualmente. Sigamos avanzando juntos hacia la transformación ecológica de la ciudad de Montería.
Escuchemos este. Me llamo Olivia González, vivo en la calle 21, con carrera 8B, 82 y 9. Vivo aquí de hace una vida, 40, 50 años más. Eso es el dolor de cabeza más grande de todo, que hemos hecho cosas que se ven feas, las casas han desmejorado porque esto se ve horrible con este presto de andenes y todas esas cosas que le han puesto. Pero el agua sigue vendiéndose, así sea por los baños se sale. Esto me cambió la vida a mí, porque yo soy vieja, ya no tengo esa fuerza, los hijos míos ya no viven conmigo. Tengo que pagarle a alguien algunas veces para que me ayuden a sacar el agua. Porque esto es tremendo, esto no es cualquier perfumita, no, son tanques de agua, de esos tanques amarillos que hay por ahí. Y antes seguía resumiendo, teniendo que taparle los huequitos con los marcos de la puerta. A ver, que dejar de resumir que va eso, ¿verdad? Y eso es lo que tengo que contarle, porque la verdad que yo pienso morirme entre el agua, porque una vez una señora se murió ahí, y la abuela estaba aquí, y la caja estaba ahí en medio. La sigue llorando ahí, allá, donde está el árbol aquel. Y todo el mundo alzado, pero eso no es remedio, porque lo que han hecho más bien ha sido un muro. Y aquí yo para charla, ya me dijeron que eso hay que tumbarlo, porque aquí se han sabido 2 veces. Esto es imposible vivir así. Pero como no tenemos más nada aquí, tengo que aguantar. Pueden encontrar en las redes sociales sobre la problemática de drenaje. Pero antes de avanzar en eso, queríamos mostrarles que la visión del proyecto, de este proyecto de plan de drenaje, va más allá de pensar en la ampliación del canal porque no tiene capacidad. Va mucho más allá. Fíjense que es una problemática que impacta la vida de las personas, no solo las que viven en el centro, o en lo que llamamos la zona centro, ahora vamos a delimitarlo bien en el área del proyecto, sino también de los que de alguna u otra forma tenemos convivencia con el centro, porque trabajamos ahí, porque vamos a hacer una vuelta. Cuando comienza a llover y usted está en el centro, o usted ve que va a caer un aguacero, ¿qué es lo que usted hace enseguida? Me voy, que va a llover. El coco es la lluvia, ¿no? Y además todo el mundo acepta eso. El jefe dice, ¿verdad que sí? Porque nos coge aquí, porque todo colapsa, no se puede salir, en fin. Entonces fíjense que es una problemática bien compleja, ¿no? Más allá de que el canal no tenga capacidad. Pero también, como hemos conversado, también es un tema de transformación urbana. Y ahora más adelante van a ver por qué este proyecto es realmente un proyecto de transformación urbanística, más allá de que sea solo una solución para el drenaje. Drenaje, ¿verdad? De la zona, objeto de este proyecto, pues no tiene nada diferente de lo que ocurre en otras partes. ¿Usted ve noticias por allí sobre inundaciones en Cartagena? Sí. En Barranquilla también. Es que la situación del cambio climático afecta por todos lados. Pero lo bonito de esto es que Montería tendrá un proyecto
para comenzar a avanzar en la solución de esta problemática, que antes no se tenía ese proyecto. Y fuimos identificando en el curso de la investigación algunos puntos críticos que todos conocemos, sea porque nos tocó o porque nos contaron en diferentes sitios de la ciudad. En la zona centro, bueno, hasta muchos de nosotros tenemos videos propios y fotografías propios de esa situación. Sea porque nos los mandaron, los grabamos, en fin. No había que hacer mucho, ¿no? Para identificar cuáles eran los puntos críticos. Pero el proyecto incluyó charlas con la comunidad, levantar información de las zonas, directamente hablando con la comunidad. Este es otro punto de la 36, entre la 10 y la circunvalar, 42 y 44 con 8. Bueno, la 44 tiene unos videos por allí, pero impresionantes. Pero también identificamos que además de esos sitios críticos había otro tipo de complementos, como estos, por ejemplo. Canales que el Bosch Colbert pues limitaba la capacidad del canal. O sea, el canal tenía una capacidad, pero el Bosch Colbert ya por su forma limitaba. U otras estructuras, la misma física, la construcción del canal, como en el caso del centro, pues impactaba. Y lo otro, lo que hemos conversado muchas veces en otros escenarios, la basura, ¿no? Todo lo que se deja en la orilla del canal, si cayó el aguacero y se subió, eso flota y termina en el canal. Muy bien, ahora hablemos un poco del área del proyecto, que esto es bien interesante. Cuando el proyecto se concibió originalmente, se pensaba en el drenaje de la zona centro, del centro de Montería. Y el centro de Montería para el proyecto era la zona esa que está ahí en azul oscuro, que es básicamente todo lo que es la circunvalar desde el asilo, luego el rompoy de 6 de marzo, luego hacia el mercadito del sur y luego hacia el puente metálico. Es todo ese giro. Esa fue la zona que se visualizó inicialmente en el proyecto y que llamábamos zona centro. Sin embargo, cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con lo siguiente, que toda el agua del centro se va para otra zona. Toda. Pero además, no solo el agua del centro. Encontramos, por ejemplo, que de Buenavista, cerca al mercado, hay unos canales que drenan directa e indirectamente a esta zona del proyecto. Para los que conocen Montería, la zona de la circunvalar, donde está Asados Arana, y luego hacia el mercado, ahí hay un canal sellado que recoge agua de Buenavista. También en esta zona de La Charme, también hay una zona allí que drena hacia uno de los canales de Risaralda. Y encontramos también que, por ejemplo, Costa de Oro, entre Costa de Oro y Pasatiempo hay un canal. Ese canal drena a un canal que pasa por el Colegio San José. Y ese canal que pasa por el Colegio San José es el canal que viene del centro, por la 27. Así que todo el agua que se recoge de esa zona se va por ese canal que va por San José, hacia el barrio San José y luego el barrio El Mora. Pero también entra agua de Costa de Oro y de Pasatiempo, que es ese canal que ustedes ven ahí de color rojo con las flechitas y que termina hacia el Rancho de Linares. Atraviesa toda Floresta y termina en el Rancho de Linares. Pero además, acá en la 41, con circunvalar, allí confluyen aguas también de la zona del proyecto que se van luego hacia Monteverde. ¿Y qué encontramos en los estudios? Que efectivamente la problemática que se puede presentar en esos barrios fuera del centro es porque toda el agua termina en esos barrios. Es cierto que hay un problema de falta de capacidad en esa zona,
pero es que toda el agua del centro va para allá. Todo. Así que este es un proyecto que no solamente impacta a la zona centro, sino que también impacta toda la zona de Monteverde, toda la zona de Versalles, toda la zona de Campestre, toda la zona de San José, Floresta, Edén, el barrio El Mora, y también impacta Costa de Oro y Pasatiempo, porque por ese canal entre Pasatiempo o de Pasatiempo a Costa de Oro, ese canal termina indirectamente o directamente al canal de San José. Así que este proyecto impacta no solamente en la zona centro. El área al final de impacto es de casi 600 hectáreas. Y si eso se dibujara allí, es toda esa zona que ustedes ven ahí. Entonces, ¿qué se planteó para dar la solución? Bueno, aquí estamos resumiendo todo lo que este estudio encontró en año y medio, ¿no? Entonces, parece sencillo, pero después que ya hace la investigación, encontramos que la mejor opción era desviar esas aguas. ¿Hacia dónde? Hacia donde todo el mundo decía que era imposible hacerlo, pero donde lo natural nos dictaba que debía hacerse. Por eso toda la solución se orientó a desviar esas aguas hacia el río Sinu, para que esas aguas ya no siguieran a los barrios estos. Así que solucionado el problema de drenaje del centro, se soluciona en un 80% el problema de drenaje de todo el demás sector. Porque realmente el problema de drenaje de esos sectores, por otras razones, se ve influenciado principalmente porque es que están drenando agua que no son de esos barrios. Así que la solución que se planteó fue recoger todas esas aguas y desviarlas al río. Y ahora le vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Así es que Monteverde, cuando se ejecute este proyecto, va a tener un cambio tremendo. Porque si bien hay que hacerle algo al canal por Monteverde, porque hay que mejorar la capacidad y todo lo demás, no es para drenar toda esta cantidad de agua. Sería menos. ¿Por qué se impacta también la Floresta? Porque claro, el canal de la Floresta, San José de pues tiene que cargar todo el agua también del centro, no solamente la de los barrios. Todo está interconectado, ¿no? Así que si usted no vivía en esos barrios, usted se iba para su casa, pero si vivía en esos barrios, probablemente le tocaba todavía seguir con la inundación. Muy bien, entonces, la solución que se planteó fue cómo hacemos entonces para aprovechar esta oportunidad y hacer un proyecto de transformación urbana, que no fuera solamente ampliar canales. Y se logró. Quisimos fortalecer algunos aspectos para esa transformación urbana y se los vamos a mencionar acá rápidamente. Un enfoque desde lo urbano, obviamente si reducimos las inundaciones, pues también reducimos riesgos, ¿cierto? Si implementamos una solución que recupere ese espacio público, porque cuando se da la inundación, ¿qué ocurre con toda la zona que está cerca de los canales? Si usted tenía un negocio allí, ya ese día, adiós negocio. La casa, la vía, si todo eso se inunda, todo el espacio público se pierde. Por eso el enfoque desde el urbano era clave, porque había que recuperar esa área para el disfrute de la gente. Ya nadie, a orilla del canal, ya esa casa ya no vale lo mismo. O nadie la compra. Y obviamente mejorar la movilidad. ¿Por qué todo el mundo sale corriendo? Porque le va a tocar esperar ahí hasta que baje el agua. Y si se atreve, algún daño se le daña la moto, se le daña el carro. La movilidad colapsa porque los puntos críticos coinciden con los puntos donde hay más movimiento de vehicular o las salidas principales de la zona centro. Desde lo arquitectónico,
Miren, ya el plan de ordenamiento territorial tiene lineamientos sobre eso. Ya eso existe. Así que lo que hicimos nosotros fue adaptar eso precisamente a esta visión de transformación urbana asociada con el proyecto. Básicamente eso, recuperar toda esa zona, todas esas áreas para el disfrute de los monterianos. Creemos que también eso va a ayudar a reactivar el comercio. Porque ¿qué pasa en Montería cuando llueve? Si usted lo invitan a una reunión y llueve, esa reunión se echó a perder. No, ya llovió, no coja horas. ¿Qué tal que vuelva a caer en otro aguacero? Increíble, ¿no? Pero esa es la realidad de la ciudad. Y la seguridad vial y peatonal. Es que realmente las inundaciones impactan en todos los sentidos. En todos los sentidos. La ciudad se detiene, la ciudad colapsa. Esa es la realidad. Si había reunión, se acabó. Si llueve a las 4 de la tarde y cae ese aguacero, de ahí para adelante ya se acabó la vida de la ciudad. Es increíble. Por eso creemos que este proyecto tiene tanto valor y tanto impacto. Pero además en la investigación encontramos que hay animales, que hay fauna en algunos de esos tramos de canales. Y el proyecto ha incorporado algunos elementos para que esa fauna siga funcionando en esas zonas, sin inconvenientes. Muy bien, esa línea que ustedes ven allí, en negrita, es pues la zona principal del canal y de la solución. Ahora le explicamos la solución, pero aquí es importante porque como la propuesta incluye la recuperación urbana de todo ese corredor, entonces ahora la ciudad podrá tener cerca de 4 kilómetros más, señor alcalde, de ciclorruta. Porque todo ese recorrido se convierte en una avenida más, en una zona más de disfrute de la ciudad. Como si usted convirtiera eso en una ronda de 4 kilómetros. Pero además, en la propuesta urbanística del POT, aparecen unos corredores con lo que se pretende conectar la zona de la avenida Primera con el resto de la ciudad, que son como unos corredores ambientales. Pero fíjense que si vamos más allá, a futuro, la ciudad podrá conectarse por vías peatonales y de ciclorruta con la zona del Parque de las Lagunas hacia futuro. Así que usted podrá salir, luego, obviamente, de planificar y ejecutar esos proyectos, usted puede recorrer la ronda, conectarse con este sistema y seguir hacia la zona del Parque de las Lagunas, sin la visión de ciudad, ¿verdad? Así se hace. ¿Cómo es la solución entonces? Bueno, en esta zona básicamente se ampliarán los canales. Esta es la zona de Risaralda, hacia la Julia. Se ampliarán los canales. Ya se diseñaron, ya está la ingeniería de detalle del proyecto, que se le entregará a la alcaldía, cumpliendo todos los requisitos para que se puedan conseguir los recursos. Son cerca de 1.200 metros de canal, entre 4 y 8 metros de ancho. Así se ve uno de esos canales hoy en día. Ese es el que queda allí en la 22, ¿no? Si usted ha ido por la 22, cuando cae el aguacero, usted sabe que no se ve nada de eso. Nada de eso se ve. Lo interesante es que en la investigación se encontró que hay un área por allá más adelante que es un área pública y que estaba ahí, como que nadie sabía que eso era un área pública. Un área, un lote, una cosa allí, y se pudo incorporar al proyecto. Y así esperamos que se vea esa zona. Entonces, una visión artística, obviamente, del proyecto en esa curva de la 22 contra la 12. Así esperamos que se vea a futuro ese proyecto. Se recupera el espacio público, se amplía el canal, pero fundamentalmente se recupera
el espacio público para la ciudad. Señor alcalde, todo el proyecto permite recuperar cerca de 50.000 metros cuadrados para la ciudad, para el disfrute de la ciudad. En todo, ustedes se van a dar cuenta que hay como unos pequeños kiosquitos, ¿no? Son cerca de 70 negocios o locales comerciales que se involucraron en el proyecto, para que también esas zonas de disfrute tengan algo de comercio. Así esperamos que se vea la calle 22 con ese proyecto. Por eso les decía que era más que solo el canal. Porque si es por el canal, pues alguien saca cuentas, si el canal ahora es de 8 metros y construyen el canal. Es una propuesta de transformación urbana realmente. Así se vería el trayecto ya en la curva sobre la 2. Hay vía a la derecha y del otro lado la vía está incompleta y encontramos una zona también para recuperar. Este canal llegará a una estación de bombeo en la calle 27, allí frente a Traumas y Facturas. Las aguas llegarán a esa estación de bombeo y ya les muestro unos detalles de esa estación de bombeo. Y de ahí se va a hacer un control para que el agua no continúe por ese canal hacia San José. Así que toda esa agua allí se va a interceptar. Y se hará un manejo de acuerdo con los niveles adecuados para que el impacto hacia la zona de San José sea el mínimo. Así que todo ese caudal, en el 90% de los casos, se va a desviar, ¿verdad? Así que la afectación hacia San José será menor. Ese es el lote que hay que asegurar lo antes posible, señor alcalde. Como de esto nadie se va a enterar, ese lote va a seguir valiendo lo mismo, ¿no? Sí, señor. Hoy ustedes saben, el canal viene por aquí hace una curva, sigue por aquí y coge debajo de la 29 y sigue. Bueno, aquí con esta estación interceptamos este canal y manejamos con compuertas que no pase agua hacia San José. Y en esta zona se construirá esta estación y así se verá esa estación. Viene el corredor, la ciclorruta, y lo que menos pensará la gente es que eso es una estación de bombeo de agua lluvia. Recuperamos toda esa zona, eso no tiene nombre, por supuesto, en su momento se le pondrá nombre, pero recuperamos toda esa zona para el disfrute de los monterianos, pero también construimos el sistema de bombeo. Eso que ustedes ven allá en aquel lado hace parte de un tanque para amortiguar algunos caudales para el sistema de bombeo. Así se vería la zona donde está la estación, básicamente. Ya más adelante les mostramos un video de cómo visualizamos que quede la estación. Allí todo lo que vaya flotando se va a recoger, parte de las arenas también, y se le hará disposición final adecuada a lo que encontremos. Así se vería esa zona de disfrute en esa esquina de la 27. Y bueno, todo el que esté en Traumas y Facturas esperando a algún paciente, pues ya no estará en la orilla de Traumas y Facturas, sino que estarán acá en esta zona, que por supuesto es mucho más agradable. Bien, estamos siguiendo el flujo, ¿no? Desde aguas arriba hacia aguas abajo. Ahora viene este tramo que es el que llamamos la ciudadanía, ¿se acuerdan? El canal de la ciudadanía. Así se ve hoy. Y es un canal que funciona bien, solo que la hidráulica de todo el conjunto dificulta el drenaje en esa zona, además de los elementos que le comentábamos anteriormente. Bueno, aquí también se va a ampliar ese canal y se va a recuperar todo ese corredor, ¿verdad? Para que sea un corredor verde para la ciudad y continuaría la ciclorruta sobre esa zona.
Así se vería ese canal luego de la recuperación urbanística que se pretende o se plantea en este proyecto. Luego llegamos a esta esquina que es de la calle 41 con Circunvalar. En la esquina de la calle 41 con Circunvalar, el agua se desvía hacia Monteverde, por así decirlo. Realmente coge hacia Versalles y luego a Campestre y sigue hacia Monteverde. Bien, lo que nosotros estamos planteando en el proyecto es que el canal de la ciudadanía que llega hasta ahí, hasta esta esquinita, aquí en la 41 con Circunvalar, y que coge hacia acá, continúe hacia Alamedas. Continúe hacia Alameda, haga el giro hasta donde va a estar la estación que ahora le vamos a mostrar. Entonces, ese canal sigue teniendo su mismo sentido de flujo, ahora con mayor capacidad, pero continúa. No se desvía hacia Monteverde para esa zona. Esa es la esquina de la Alameda, ¿no? Está el semáforo. Está la vía de Alameda, es una doble calzada y está el canal. Hoy ese canal hace un giro allí todo perverso porque el canal es amplio, pero esa esquina no tiene sección. Coge hacia la 41 y también recibe, aquí por dentro hay un canal que viene vía el río acá arriba. Por aquí dentro de Alameda hay un canal que recoge las aguas de allá arriba también. Y llega a ese punto. Y así esperamos que se vea eso en el futuro. Y seguiremos recuperando esos espacios de los canales para que ya no sean el coco, sino la zona de disfrute para la ciudad. Así se vería desde arriba esa zona hoy y se integraría con la visión arquitectónica urbanística que se está haciendo de la zona de Laureles, del parque ahí de la zona de Laureles. Se integraría 100%. Muy bien, y llegamos al corazón del proyecto, que es la estación de bombeo al río. Efectivamente no se podía desviar el agua al río por gravedad, porque la ciudad de Montería es completamente plana, pero además la orilla del río es más alta que el resto de la ciudad. Y el drenaje natural de la ciudad hacia alejándose del río. Por eso se necesitan sistemas de bombeo. Y en este caso, este sistema de bombeo necesita cerca de 6 líneas de impulsión hasta llegar a descargar el río. Todas esas estaciones tendrán un componente tecnológico importantísimo, porque van a funcionar con un SCADA que puede ser monitoreado o puede ser controlado desde un centro de control. Pero además de la retención de basuras y de sedimentos, van a haber otros elementos clave para el control ambiental. Va a haber sensores de algunos parámetros ambientales para asegurarnos de que la calidad del agua, de esa agua lluvia, se monitoree permanentemente. Cuando llueve, normalmente el agua lluvia va hacia dónde va, hacia los ríos y hacia las cuencas. Si esta ciudad fuera diferente, sería un canal al río. Y alguien nos comentaba en la ejecución del proyecto, pero es que cómo van a descargar al río, que esa basura al río. Pues de la manera que haya que hacerse para hacerlo bien. Porque es que ustedes se han dado cuenta, es muy fácil cuando hay proyectos complejos de plantear que no hay solución. Pero pregúntale a esas personas, ¿y usted qué plantea? ¿Cuál es la solución? No hacer nada. No hacer nada. Pero la ingeniería sí da opciones. Y ahí están. ¿Qué hay que hacer? Lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. ¿Y cómo van a llegar al río? Ahí está el proyecto y lo explica clarísimo, ¿verdad? Y es un proyecto que tiene también ese enfoque ambiental. Y esa estación es en este lote. Hay que hacer un desvío de ese canal hacia ese lote. Hay que comenzar a acercar ese lote. Y así se vería esa estación de bombeo ahí. Y se complementa con el corredor sobre la calle 44.
también tiene un tanque de almacenamiento, básicamente para regular el bombeo del río, básicamente. Ya para finalizar la presentación del proyecto, ahora vienen unos slides después con los costos que yo sé que están preguntando por ahí. ¿Y eso cuánto puede costar? Bueno, le vamos a decir los costos. Y ya después el alcalde nos cerrará esta jornada con unas palabras. Queremos mostrarle un video de cómo nosotros visionamos este proyecto en algunos tramos especiales. Presten atención al video.
créanme que es un orgullo para nosotros este proyecto. Porque apunta no solo a dar la solución a una problemática de ciudad, porque es un problema de ciudad, sino también a aprovechar esa problemática y convertirla en una oportunidad de transformación. Y bueno, ahora viene el tema de los costos, ¿no? Eso a muchos les interesa. No sé, señor alcalde, ¿le menciono los costos? Ok, muy bien. Va de uno a los costos. Bueno, etapas del proyecto. Para el proyecto, entonces, las etapas van al revés del recorrido que les mencionaba, ¿no? Hay que arrancar con el final. Hay que arrancar con el final. Entonces, lo primero que hay que hacer es la estación de bombeo, esa que les mencionábamos de la 44, con el bombeo del río. Y además hay que hacer el cambio de sentido del canal de la 41 hacia Alamedas. Ejecutado eso, solo eso, se intercepta todo el agua de la 29 hasta Alamedas. O sea, ya solo eso va a crear, es un impacto tremendo en la ciudad. Porque ya el agua que coge hacia Monteverde por Versalles se puede controlar allí. Este proyecto en la estación de bombeo pues las bombas, para darles una idea, las bombas son de 1.5 metros cúbicos de capacidad. Es un sistema que tiene también sus plantas de energía, o sea que si se va la energía durante un aguacero, que puede ocurrir, eso puede ocurrir, pasa en TNT, pasa en la vida real, ¿cierto? Tiene también sus plantas de energía para trabajar, aunque no haya energía eléctrica, de suministro eléctrico. Y es cierto, ¿verdad?, que el impacto es tremendo. 269 mil millones de pesos es el estimado que tenemos de esta primera etapa funcional. La segunda etapa sería la ampliación del canal colector central de la ciudadanía. Entonces se amplía de la 29 hasta la 41. Entonces ya se amplía ese canal, y ya ampliado ese canal, ya se puede entonces construir la estación de bombeo en la 27 con su línea de impulsión para recoger todo el agua con el canal así como está, ese canal por la 12 que coge hacia Risaralda, esa zona. Aún con el canal así, construida la estación, va a haber impacto porque ya el agua se puede recoger allí y se envía al canal o colector central que le mencionaba. Y el último es la adecuación y ampliación del canal que viene de Risaralda, desde Asado Jarana, recorre, va por la 9 y luego por la carrera 12 y luego coge la 27 hasta esta estación de bombeo. El valor total del proyecto, yo creo que el alcalde ya había mencionado esa cifra hace una semana, es ese. Ya el alcalde explicará qué hay que hacer, pero yo quiero decirles algo con respecto a los costos de los proyectos. Los proyectos importantes, grandes, proyectos de gran impacto, son costosos. Así que lo menos que uno puede escandalizarse cuando ve el valor de un proyecto es el costo. Porque este es un proyecto de gran impacto. Nunca se ha hecho en Montería. Y por eso nunca se ha resuelto este problema. Porque nunca se ha intentado. Hay un plus en este momento, porque esta será la primera administración municipal que por lo menos tiene el proyecto. Y ya se pueden conseguir los recursos, pero no se va a conseguir ningún recurso sin el proyecto. Así es que si antes no se había hecho, pero al menos ya está el proyecto y ya se pueden buscar los recursos. Y este proyecto es un proyecto que se merece la ciudad. Pero hay que ver siempre hacia más adelante. Así que le agradezco la atención, lo dejo con el señor alcalde. Bueno, primero yo quiero darle las gracias a Dios que hoy nos regala un nuevo día para compartir,
para estar aquí en esta importante reunión. Un saludo muy especial al ingeniero Uriel, a todos los funcionarios de Veolia, a todos los concejales que se encuentran aquí en el día de hoy, por supuesto a los funcionarios de la alcaldía de Montería, a los secretarios, también a todos los medios de comunicación y a todos en general. Hoy ha sido un día de verdad para mí muy bueno, porque es un día en donde nosotros estamos viendo el futuro de lo que se nos viene para nuestra ciudad. Y es grato cuando a través de una planificación activa se puede ver o vislumbrar lo que viene para nuestras ciudades. Lo que presentó aquí el ingeniero Uriel es un resultado de algo que se viene planificando desde hace mucho tiempo. Y como yo siempre le he dicho, en estos slides que vieron ahí, quizás ustedes lo ven, pero lo que no pueden percibir es todo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación detrás de estos estudios. Pero incluso para empezar estos estudios, tocó realmente hacer unos esfuerzos desde hace mucho tiempo. Y esto no viene desde ahora, estos estudios no estaban planificados desde ahora, sino desde el año incluso 2014. Y desde allá se viene hablando de esto. Hasta que cuando nosotros llegamos a la administración, el año pasado, por supuesto en concordancia con Veolia, empezamos realmente a trabajar ya en tener esto que tenemos hoy. Y muchas personas en Montería preguntaban, incluso otros decían cuánto costaba el plan del alcantarillado pluvial de la ciudad. Unos decían un millón de pesos, otros decían 800.000 millones de pesos, y así era un mito urbano. Un mito urbano porque finalmente no se sabía con exactitud qué era lo que se tenía que hacer, y sobre todo no se tenían estudios de detalle para poder sacar este proyecto a licitación que hoy nosotros lo tenemos, y que por fin sabemos que el estudio del alcantarillado pluvial del centro de la ciudad cuesta 470.000 millones de pesos. Como bien dijo el ingeniero Uriel, sin estudios no hay absolutamente nada. Pero quiero decirles que darle las gracias a Veolia por este trabajo que hoy se ve consolidado en un gran proyecto. Un gran proyecto que ya nosotros podemos empezar a buscar las fuentes de financiación. Un proyecto que necesita la ciudad de Montería. Un proyecto el cual los monterianos se van a sentir agradados y les va a dignificar la vida. Porque es una problemática que tenemos cada vez que llueve en la ciudad. Es una problemática que sentimos cada vez que empieza abril hasta que se termina el mes de noviembre, incluso diciembre. Y es una problemática que se olvida en enero, en febrero y en marzo. Muchos alcaldes, mandatarios, conociendo el mito urbano de que esto cuesta 1 billón de pesos, han dicho, el problema lo tenemos solamente a la mitad del año. Aguantemos para un ratico y después solucionamos. Cuando llegue el verano, nadie se acuerda de esta situación. Nosotros pensando en querer realmente construir una ciudad digna para los monterianos, empezamos a completar estos estudios. La inversión tampoco fue, por supuesto, de una magnitud menor en estudios y diseños, pero vale la pena. Y yo creo que hoy tenemos un producto que ya nos dicta un camino claro sobre cómo nosotros tenemos que seguir adelante. El valor, 470.000 millones de pesos, es una inversión que nosotros, por supuesto, no contemplamos dentro de la administración en estos años. Yo les quiero explicar un poco. El presupuesto que se aprobó este año en el Consejo de Montería es de 1.7 billones de pesos.
presupuesto de Monterío. Lastimosamente, de ese presupuesto, el 80%, gran parte del presupuesto se va para el pago de los maestros, para el pago en salud, que son gastos recurrentes y gastos fijos que nosotros no podemos modificar. Y solamente nos quedan al año de libre destinación 200.000 millones de pesos. Y si nosotros de esos 200.000 millones de pesos empezamos a restar funcionamiento de la alcaldía, luego la deuda que se tiene, todo lo que tenemos nosotros que pagar, al final nos quedan 60.000, 70.000 millones de pesos para inversión. Si nosotros hoy comprometiéramos esos 70.000 millones de pesos en los años que nos quedan hasta que cubramos el valor de este proyecto de 470.000 millones de pesos, significa que no podríamos hacer un metro cúbico de pavimento más en ningún barrio, ni en ninguna vereda, ni en ningún corregimiento de la ciudad. Significa que no podríamos sacar un curso CREIFIR más. Significa que no podríamos hacer inversión ni social, ni en infraestructura, ni en obra civil. Por eso es que nos toca ponernos creativos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a diseñar? Pero tenemos que priorizar. Porque este es un problema que finalmente le pega directamente a los monterianos. Y el avance en las ciudades, yo creo que se ve por la calidad de los servicios públicos, asociado también con la calidad del transporte de cada una de las ciudades. Pero si nosotros vivimos en una ciudad que en donde llueve, nos toca quedarnos en la casa, resguardados, porque todo está inundado, eso no nos da calidad de vida. Y el monteriano tiene algo que no tienen otras ciudades. El monteriano tiene una cosa que es que cuando llueve, no se hace ejercicio, no se sale. La gente se queda en su casa. La gente el domingo tampoco sale. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto tiene una repercusión en las vías, como lo dijo el ingeniero Uriel, en la movilidad, por supuesto, en todos los temas de salud, que nos hace que nos resguardemos en nuestras casas. Y yo quiero decirles que este proyecto está planteado y está diseñado, de acuerdo con lo que hablamos con Beolia, en fases, porque le dije, tenemos que fasearlo para empezarlo en esta administración. Tenemos que fasearlo porque por supuesto que los 470.000 millones de pesos no podemos hacerlo todos en una administración. Aquí tienen que venir varias administraciones trabajando, construyendo sobre lo construido para lograr al final ese objetivo, que es el alcantarillado pluvial del centro de la ciudad, llevar las aguas del centro al río Simón, como siempre ha debido ser, pero que por las dificultades en materia de ingeniería nunca se había planteado, pensando que era un imposible, que ya sabemos que no es un imposible. Que es difícil, sí, pero que con ingeniería se puede solucionar, por supuesto. Y adicionalmente, y la buena noticia de esto es que no solamente es el centro de la ciudad, es que nosotros estamos impactando barrios como Buenavista, Costa de Oro, La Floresta, Monteverde, que debido a la construcción de manera, por decirlo así, informal o no ceñida a la norma, hoy tenemos una cantidad de inconvenientes. Estos ejercicios de planeación no se hacían antes. Y nosotros hemos sido una administración que ha trabajado construyendo herramientas pensando en el futuro, no quedándonos aquí en el presente, no quedándonos en estos 4 años de administración, no pensando simplemente hasta diciembre de 2027, sino en cómo vamos a solucionar las problemáticas hacia el futuro y cómo vamos a abrir camino a esos alcaldes que vengan para que sigan construyendo hacia el futuro. Yo quería decirles que en estas 2 semanas han sido muy buenas para nosotros porque hemos visto el futuro. ¿Visto el futuro en qué sentido? Hace aproximadamente 1 semana y media, nosotros ya presentamos los estudios detallados de amenaza y riesgo por inundación y remoción en masa. Ya están listos. Los empezamos a diseñar el año pasado, a construir el año pasado también.
bajo un ejercicio de planificación que no se había hecho durante mucho tiempo. Esto va a permitir que de aquí en adelante los constructores tengan reglas claras, cotas de inundaciones, para empezar a construir sin riesgo de inundación. Ya no tienen que ir tampoco a la CBS, demorarse en esperar los conceptos de la CBS para que finalmente las personas, cuando se les construyan unas casas, tengan el primer aguacero, no les llegue el agua a la rodilla. Desde la administración estamos dando esas garantías hacia el futuro. Ya está listo ese decreto. Ahorita procedo a la oficina a firmarlo para que empiece ya a ser, por supuesto, ley en la ciudad de Montería, y eso nos va a ayudar a mejorar ese control. También logramos en el Consejo Municipal, ahí están nuestros concejales, acá están nuestros concejales, el cierre financiero y la aprobación por fin de la construcción del tercer puente de Montería. Un puente que cuando llegamos estaba ya adjudicado por un valor de 65 mil millones de pesos, pero que nos dimos cuenta que tocaba rediseñar debido a las dificultades técnicas que tenía y algunos errores que nosotros tocó corregir en el camino. Logramos con el Consejo adicionarle aproximadamente unos 38 mil, 39 mil millones de pesos más para un valor de 102 mil millones de pesos. Todo quedó aprobado, cierre financiero ok, y empezamos con la primera piedra la segunda semana de enero para la construcción de ese tercer puente que lo necesita la ciudad para conectar la Comuna 1 y la Comuna 3, Vallejo con La Coquera, de tal manera que solamente el puente metálico y el puente de la 41 no sean las dos opciones para comunicarnos y finalmente formar y construir una sola Montería. Hoy fue la botadura en el río Simú de dos embarcaciones de Bucibú, Yapel y Betancí. Un proyecto en lo que muchos no creyeron. Un proyecto porque fui criticado inmensamente durante mucho tiempo. También el alcalde anterior y también el equipo de los funcionarios de la administración anterior y mi equipo. Pero en ingeniería no hay imposibles. En ingeniería lo que necesitamos es trabajar bajo criterios técnicos que permitan finalmente solucionar problemas. Sacamos el proyecto adelante y con Cotecmar empezamos la construcción de estas dos embarcaciones en enero de este año. Nos dijeron, en diciembre las botamos al río. Hoy, 15 de diciembre, las botamos al río. El próximo 20 de diciembre, el sábado, los invito a cada uno de ustedes para el evento protocolario, para que nos ayuden y también se den un paseo en esas dos embarcaciones, que va a ser el primer paseo, y el evento va a ser en el embarcadero del Centro Verde. Un proyecto de 9 mil millones de pesos que se constituye como el primer proyecto piloto de transporte público fluvial de pasajeros en una ciudad en Colombia. Pero sigo. Hoy publicamos también algo que muchos me dijeron que era imposible, que no se podía, que yo era un loco. El Parque de las Lagunas, 88 mil millones de pesos para la recuperación de 128 mil metros cuadrados de espacio público, un proyecto complementario a lo que mostró aquí el ingeniero Uriel. Como nosotros en esas fotos, lo que vimos de lagunas de oxidación, ahora, después de haber construido la planta de tratamiento de aguas residuales, cómo transformamos ese pasivo ambiental que estaba ahí y lo devolvemos en un activo social y económico para los ciudadanos monterianos. Y ese proyecto incluye la restauración. Veolia también nos va a ayudar ahora. Tratamiento de lodos, estabilización. En enero empiezan los trabajos. Y ya con esta licitación nosotros tendríamos contratista
con el favor de Dios, en el mes de febrero, para poner esa primera piedra, terminar el Parque de las Lagunas en esas 3 hectáreas en diciembre del año 2027. Asimismo, el ingeniero Uriel estaba hablando ahorita de los corredores verdes que están establecidos en el POT. Sacamos la consultoría con CBS para hacer ese plan maestro de conexión de corredores verdes en la ciudad. Porque nosotros tenemos corredores verdes, esas conexiones las tenemos entre sur y norte bien a través de nuestras rondas, pero se pierden en algún momento y no tenemos corredores que nos comuniquen de oriente a occidente. Y esas conexiones, como la avenida Primera de la Ronda de Vecinos, con el Parque de las Lagunas, van a estar establecidas y los primeros corredores verdes ya también van a quedar configurados con esa consultoría que tenemos acá. Así como han visto, y les he tratado en el camino, todos estos proyectos parecían imposibles. Usinú, Parque de las Lagunas, los estudios detallados de riesgo. Y hoy, aunque parezca un imposible, así como nos dijeron loco en algún momento, díganme loco en estos momentos, porque esto lo vamos a dejar andando con el favor de Dios y con la voluntad de mi equipo y con la voluntad de todos los que quieren trabajar para que esto se dé en esta ciudad. Vamos a trabajar, ingeniero, para empezar a trabajar con Secretaría de Infraestructura, seguir aterrizando, buscando los costos que sean necesarios también, para ver cómo nosotros empezamos a trabajar en la primera fase. Esa primera fase de 270.000 millones de pesos para que busquemos y nos pongamos creativos en las formas de financiación. Lo bueno es que tenemos una secretaria de Hacienda que es bastante creativa y nos ayuda muchísimo para que nosotros en el año del 2027 logremos también empezar y colocar esa primera piedra de lo que sería la primera fase del alcantarillado fluvial del centro de Montería, que nos ayudaría mucho a dignificar la vida de todas esas personas que vieron en ese video, que cada vez que llueve sufren, porque pareciera que llueve más adentro que afuera. Así que muchísimas gracias nuevamente a Veolia, al ingeniero Uriel, a todos sus funcionarios por este excelente trabajo. Muchísimas gracias a todo el equipo de infraestructura que ha venido trabajando fuertemente para esto, a todos los secretarios, y este es nuestro compromiso con la ciudad.